Queridos amigos, muchas gracias por sus amables comentarios sobre nuestras conferencias anteriores. Hemos recibido muy buenos comentarios, sobre todo en nuestra conferencia acerca de la destrucción de la reforma energética. Hoy analizaremos la visión del gobierno actual y su lucha por la contrarreforma energética en electricidad. Revisaremos el plan de gobierno delineado en el libro 2018 La Salida del entonces candidato y hoy presidente de México. Veremos lo que ha pasado con la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional para bloquear el desarrollo de proyectos privados con energías renovables y la reciente iniciativa preferente presidencial para cambiar la ley de la industria eléctrica y darle prioridad a Comisión Federal de Electricidad sobre los productores privados. Veremos qué opciones tendrá el gobierno en caso de que no se aceptaran las modificaciones que propone a la ley de la industria eléctrica. Revisaremos qué representa CFE en México y en el extranjero y mostraremos las últimas reacciones internacionales respecto a los intentos del gobierno actual de desmantelar la reforma energética. Continuando con este tema, en la próxima conferencia mostraremos la visión del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la opinión de varias empresas eléctricas de Latinoamérica. Nuestro propósito es mostrar hechos, sin opiniones políticas, respetando la visión de nuestro clúster. Desde la década de los 70, Tabasco es prácticamente el centro de la producción petrolera de México, con más de 1,000 instalaciones de Pemex, en su mayoría pozos petroleros, que en los 90 producían 400,000 barriles de petróleo diarios, pero que por otra parte trajeron al estado problemas de contaminación que hizo que la pesca se redujera en las zonas petroleras por los desechos químicos tirados por Pemex, la generación de lluvia ácida y la contaminación de 80,000 hectáreas agrícolas que resultaron salinizadas, además una veintena de explosiones que causaron la vida a 200 personas. A finales de los 80 había un descontento social en contra de Pemex en varias comunidades del estado, lo cual fue aprovechado políticamente. Tabasco, 1989-1996. Cronología de la resistencia civil, la toma de pozos petroleros de Pemex, la insurrección al pago de las tarifas eléctricas y sus consecuencias. Esta historia empieza en 1989, cuando Andrés Manuel López Obrador renuncia al PRI por no haberlo seleccionado como candidato a gobernador del estado de Tabasco y se convierte en candidato por el Frente Democrático Nacional, antecesor del Partido de la Revolución Democrática PRD, apoyado por el Partido Mexicano Socialista, el Partido Popular Socialista y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Salvador Neme, candidato del PRI, gana las elecciones en una forma muy controvertida. Debido a imputaciones y acusaciones promovidas por el Frente Democrático Nacional, con mítines, plantones, cierre de carreteras y amenazas de bloqueos de pozos petroleros y empleando la fuerza de varias comunidades de Tabasco descontentas con Pemex, obligan a Salvador Neme a renunciar. Manuel Gurría Ordóñez asume el cargo de gobernador de Tabasco hasta nuevas elecciones. Convencido de que hubo fraude electoral, Andrés Manuel López Obrador, el candidato derrotado, inicia el éxodo por la democracia. Organiza marchas y plantones masivos e incita a la desobediencia civil pacífica. 31 de diciembre de 1994. Después de que Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, pierde por segunda vez las elecciones, su nuevo contrincante, Roberto Madrazo, toma protesta como gobernador de Tabasco ante fuertes manifestaciones y bloqueos de seguidores del PRD que claman fraude electoral. 18 de enero de 1995.
Roberto Madrazo rompe el cerco perredista que le impedía ingresar al Palacio de Gobierno de Villahermosa ante protestas cada vez más violentas de los seguidores del PRD. ...21 de enero 1996... a impedir la apertura de nuevos pozos petroleros. Si ustedes creen que abrirá un pozo más de Tabasco o frente a sus playas, está equivocado. No se lo permitiremos. A todos los comités de la Coordinadora de Lucha y de acuerdo con legislatarios, pequeños propietarios, pobladores y pescadores afectados por la contaminación, empiecen a ocupar los pozos en proceso de apertura. Que quede claro, en esta decisión del pueblo por tener un gobierno legítimo y luchar por su sobrevivencia, no hay camino de regreso. ¿Queremos diálogo con todos? Sí queremos diálogo. Nosotros no queremos diálogo con el gobierno del Estado. 29 de enero 1996. Se inicia el bloqueo de 18 pozos petroleros. 1 de febrero 1996. Se completa la toma de 51 pozos petroleros de Pemex. Ya no vamos a detenernos. Sabemos luchar. 2 de febrero 1996. Después de 5 días de bloqueo, se inició el desalojo de los pozos petroleros de Guatacala y Nacajuca. ¿No hubo algún intento de diálogo con usted por parte de los encargados del operativo? Sí, pero no entendieron. ¿Quién dio la orden, señor? Los tres mandos, el ejército, la procuraduría y la policía. Andrés Manuel López Obrador declara: no estamos dispuestos a seguir viviendo en la miseria en tanto que una empresa supuestamente propiedad de la nación extrae nuestras riquezas. Durante su discurso, López Obrador instó a que la gente no pagaran las facturas eléctricas y se resistieran a los intentos de desalojo por la excavación de nuevos pozos. Cuando lleguen a cortarnos la luz, a desalojarnos de la tierra o de nuestra vivienda, tiren cohetes para avisar a todos, que se toquen las campanas o el caracol para llamarnos y correr a defender. 5 de febrero 1996. Vamos a replegarnos hacia allá. ¡Que oigan! Vamos a replegarnos hacia allá. Y después nos replegamos hacia el puente y vamos a dejar que pasen, compañeros. Este asunto se puede definir en otra forma, pero no nos expongamos nadie a que salgamos golpeados, a que nos lleven detenidos, o en defecto, a que se genere la violencia y muera alguno de nosotros.
Andrés Manuel López Obrador desconoce las instrucciones del presidente municipal y obstruye el paso de la autoridad. Justifiquen nada más. La orden. Orden de desalojo. ¿Dónde está? Este ministerio, porque no viene Roberto Mandato, no viene una total movilización social pacífica. Nuestra lucha es pacífica. Siempre va a ser pacífica. Nosotros debemos mantener la resistencia civil pacífica. A ver, ¿quién se cansa primero? Ellos de meter el ejército y la policía y nosotros de movilizarnos todos los días en defensa de nuestros derechos. En esta, la más novedosa etapa de la industria de la reclamación, se perciben las conductas del señor Andrés Manuel López Obrador, quien promueve, convoca, incita y utiliza a los pretendidos afectados por Pemex para realizar plantones y bloqueos que desbordan los cauces institucionales. Existen mecanismos legales e institucionales para plantear y resolver inconformidades y reclamaciones. Por eso, el bloqueo de instalaciones petroleras constituye no solo una actitud de desafío al orden jurídico, sino también de franca provocación, de generación de violencia y tensión política. Nadie tiene derecho a utilizar los recursos energéticos, su explotación y aprovechamiento para fines personalistas ni como instrumento de presión o pugnas políticas. 10 de febrero 1996. Es tan sencillo que como un día les dije aquí, no es más que un pinche palito con una llamita que quiere incendiar a México, pero no va a poder. Se detienen a perredistas y se les encarcela por asociación delictuosa, bloqueo a obras públicas de la nación, daño en propiedad ajena, sabotaje contra riquezas de la nación. Andrés Manuel López Obrador permanece en libertad. (1996) El cierre de pozos petroleros causó pérdidas a Pemex por más de 63 millones de pesos desde entonces. 2019, la deuda de más de 25 años en el pago de la electricidad por resistencia civil de 330,000 habitantes de Tabasco, de un total de 500,000, fue condonada por el presidente López Obrador. 2021, la cantidad de personas a las que se condonó el pago de electricidad en Tabasco subió a 600,000 personas. Pérdidas totales para Comisión Federal de Electricidad, más de 11,000 millones de pesos.
La CFE no puede condonar la electricidad. Hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, ¿no? O alguna empresa que dice, oye, porque yo te pago la electricidad dentro de 3 meses. Pero no se dan cuenta que es una empresa, como cualquier otra, que tiene 90,000 trabajadores, que tiene que pagar los salarios a todos, que tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad, y no pueden hacer condonaciones. Al contrario, tiene que haber un gran esfuerzo de la población de entender que la CFE es su empresa para garantizar la electricidad en los hospitales, en las casas, en donde sea permanente. Es una cuestión vital y deben de cumplir sus responsabilidades con la CFE. Bueno, habrá casos en que haya imposibilidad, los atenderemos con cuidado, pero que como regla general la población tiene que atender su responsabilidad para mantener a la CFE funcionando. No, pero a veces piensan que, oye, no me cobra la CFE en unos 3 meses, y quién le paga a los 90,000 trabajadores, y quién compra el combustible, y quién mantiene el cuidado permanentemente. Se tiene que cuidar. En su campaña para presidente, el entonces candidato López Obrador delineó el programa de gobierno en su libro 2018, La Salida. Al ser electo presidente por el voto de la gran mayoría de los mexicanos, obtuvo la aprobación para que la base del plan de gobierno que López Obrador escribió en su libro se llevara a cabo. López Obrador escribió en su libro: privatizar es sinónimo de robar. En realidad, el modelo político está diseñado para favorecer a una minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco que se hacen llamar hombres de negocio. Es evidente que la privatización no es la panacea ni el camino hacia el crecimiento, el empleo y el bienestar. Y escribe: esta política de privatización no nos ha traído nada bueno para el país. En los recientes 30 años no hemos avanzado ni siquiera en términos cuantitativos. Al contrario, en cuanto a crecimiento económico, nos hemos colocado por debajo de Haití. Y sigue: la constante ha sido el estancamiento económico y la falta de empleo. En el capítulo 4 comenta: le retuercen el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Hemos hecho referencia a diversos negocios escandalosos, pero la corrupción mayor se relaciona con el sector energético. Esa fue la motivación principal de la privatización del petróleo y la industria eléctrica. López Obrador reconoce en el libro que desde la expropiación petrolera ha habido corrupción en Pemex y su sindicato, pero concluye: con todo y esto, el robo en el sector energético de Salinas en adelante no tiene parangón. En este periodo, Pemex y la CFE han sido saqueados como ninguna otra empresa en el mundo. El contratismo ha significado pérdidas millonarias para el erario. Podíamos hablar del pillaje en su conjunto, porque en todo hay corrupción, en las compras de refacciones, equipos, servicios, renta en las plantas de generación eléctrica, etc. El 18 de septiembre de 2007, la CFE asignó a Repsol un contrato de suministro de gas natural por 500 millones de pies cúbicos diarios sin que se presentara ninguna otra oferta. Este contrato fue estimado en $15,000 millones. En tiempos de Salinas, para variar, y como en todo lo demás, se profundizó la corrupción en la industria eléctrica. El 22 de septiembre de 1992 se aprobó en el Congreso la reforma de una ley secundaria a fin de entregar permisos a empresas extranjeras para instalar plantas de generación eléctrica. De esta forma se violó el artículo 27 de la Constitución, que en 1960 señalaba que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines, concluye López Obrador.
No obstante, a partir del gobierno de Salinas empezó la expansión de las empresas extranjeras, sobre todo españolas, en esa industria. Al mismo tiempo, se tomó la perversa decisión de cerrar o disminuir la producción de las plantas del sector público para dejarle el mercado nacional a las transnacionales, con el respaldo de una campaña propagandística mentirosa, según la cual el sector eléctrico necesitaba modernizarse, pues de lo contrario nos íbamos a quedar sin luz. Y sigue. Bajo la conducción de Elías Ayub, la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en una empresa de clase mundial, porque se especializó en vender cara la energía a los consumidores mexicanos y a subsidiar y pagarles muy bien el suministro eléctrico a las compañías extranjeras. Hoy, por esas operaciones, la CFE compra a tales empresas extranjeras casi el 50% de la energía que se consume en el país a precios elevadísimos. Al mismo tiempo, las plantas del sector público fueron convertidas en chatarra. Pero eso no les preocupa a los funcionarios adoradores del dinero y defensores del dogma neoliberal. Detrás de la privatización del petróleo y la industria eléctrica está la enfermiza ambición del mismo grupo que ha venido haciendo jugosos negocios al amparo del poder público y a costillas del patrimonio nacional. López Obrador acusa a muchos exfuncionarios de hacerse inmensamente ricos a costa del sector energético y del pueblo mexicano, y en algunos casos de mantener grandes cantidades de dinero en Suiza. Y concluye: es realmente molesto narrar hechos vergonzosos ocurridos por la ambición del dinero que ha comprometido el futuro del país y de las nuevas generaciones. Los gobernantes del neoliberalismo o neoporfirismo echaron abajo casi 100 años de historia de la política petrolera y eléctrica independiente y soberana. No les importó la advertencia del general Cárdenas: gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Indica que muchos funcionarios de los gobiernos pasados estudiaron en escuelas de Estados Unidos en las que de acuerdo a él, gestionó esa corriente perversa de pensamiento según la cual el Estado puede incumplir con sus obligaciones sociales. Para ellos el Estado constituye una carga, excepto cuando sirve a los intereses particulares. Y López Obrador propone en su libro: los mexicanos no solo debemos elegir el próximo presidente de México, sino también la política que deseamos para el porvenir, y yo espero que se decida por recuperar los recursos naturales, incluidos el petróleo y la electricidad, en beneficio del pueblo y de la nación. En resumen, el libro de López Obrador indica que la apertura a la iniciativa privada, que el presidente indica como extranjera, fue una acción para que funcionarios neoliberales se enriquecieran. 2, que la participación de las empresas privadas causó que la CFE compre a empresas extranjeras casi el 50% de la energía que se consume en el país a precios elevadísimos. Al mismo tiempo, dice el libro, las plantas del sector público fueron convertidas en chatarra. 3, que el contratismo, es decir, dar jugosos contratos amañados de construcción a empresas afines a los gobernantes neoliberales, algunos sin licitación, es la forma de corrupción promovida por estos gobiernos. 4, que los empleados de gobiernos pasados estudiaron en escuelas de Estados Unidos en las que se gestó esa corriente de pensamiento, según la cual el Estado constituye una carga, excepto cuando sirve a sus intereses particulares. 5, que al elegir a López Obrador como presidente, se decide por recuperar los recursos naturales, incluidos el petróleo y la electricidad, en beneficio del pueblo y de la nación. En nuestras conferencias y mesas de debate anteriores, hemos comentado algunos de estos puntos y hemos mostrado que la participación de la generación privada en realidad ayudó al país, ofreciendo costos de generación más bajos que Comisión Federal de Electricidad. Que si se privilegia a las plantas de generación de CFE para que generen a su máxima capacidad, dejando a las privadas solo cuando se necesite, subirán sustancialmente los costos de generación y por lo tanto las tarifas, o bien se tendrían que aumentar los subsidios para mantener las tarifas. 3,
que la generación privada se hizo a través de procesos de licitación libres, auditables públicamente y estrictos, donde CFE indicaba el máximo precio de la electricidad que compraría a los privados. La competencia realmente era feroz. 4. Que la libre competencia en generación permite a personas y empresas en México elegir al suministrador que más les convenga en precio, calidad y seguridad de suministro eléctrico. Y esta es la tendencia mundial que siguen prácticamente todos los países del mundo, a excepción de Corea del Norte y Cuba. El 15 de mayo del 2020, la secretaria de Energía, Rocío Nale, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, llamado el Decreto Nale, con el propósito de bloquear la generación privada con energías renovables intermitentes y beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad. El 22 de junio de 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la emisión del Decreto Nale. 7 meses después, el 3 de febrero de 2021, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó definitivamente 22 puntos clave de la propuesta, por contravenir los principios de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política Mexicana, al ser contraria a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes en materia eléctrica aplicables que establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad. El acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a COFESE, toda vez que anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, dice el fallo de la Suprema Corte de Justicia. El decreto Nale limitaba a productores privados de energías renovables y favorecía a la Comisión Federal de Electricidad, y entre lo anulado por la Corte está la disposición para que el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, desplazara en cualquier momento las centrales eléctricas que estuvieran fuera de mérito en el despacho eléctrico, lo que afectaba la libre competencia al poner barreras a generación que puede ser más barata y eficiente. La decisión se tomó con 4 votos a favor de la controversia de la COFESE y 1 en contra de la ministra Yasmín Esquivel, quien en 2019 fue nominada por López Obrador como magistrada de la Suprema Corte de Justicia. En nuestra conferencia anterior mostramos que en realidad la estabilidad del sistema eléctrico es muy sensible porque no se ha invertido en forma suficiente en líneas de transmisión, subestaciones y generación. Al invalidarse el decreto Nale por parte de la Suprema Corte de Justicia, López Obrador entrega el 1 de febrero del año 2021 a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente de cambio de ley de la industria eléctrica. La iniciativa preferente es un mecanismo para evitar la parálisis legislativa. Es un proyecto de ley o decreto que presenta el Ejecutivo Federal el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones para agilizar aquellos proyectos que el presidente de la República considere primordiales para la nación. El trámite preferente podrá pedirse hasta para 2 iniciativas que no sean de reforma constitucional o señalar hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Se establece que cada iniciativa será discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados, en un plazo máximo de 31 días naturales, en este caso para el 28 de febrero del año 2021. Si al término de este plazo no se hubiera discutido ni votado,
entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno y, de ser aprobado o modificado, tendrá que ser turnado a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que en la Cámara de origen. Para que esta propuesta pase, es necesario mayoría absoluta, es decir, que la mitad más uno de los diputados asistentes vote a favor de las modificaciones. En caso de que todos los legisladores asistieran a San Lázaro, son necesarios 251 votos para que la reforma pase, y Morena tiene 255 diputados, contando los 5 diputados del Partido Verde que pasaron en 2018 a Morena para que alcanzara la mayoría. Con esto, Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada de 334 integrantes de un total de 500. Los grupos parlamentarios afines al presidente de la República tienen la cantidad suficiente para aprobar reformas constitucionales sin el apoyo de la oposición. Es prácticamente un hecho que, por razones políticas y no técnico-económicas, la iniciativa del presidente será aprobada en el Congreso. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca tener una nueva constitución que ayude a consolidar el proyecto que denominó como la Cuarta Transformación. El presidente ha manifestado abiertamente su intención de desaparecer muchos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Cabe recordar que el INAI ha proporcionado información con la que los medios han podido criticar las acciones de la 4T, y esto evidentemente no le gusta al presidente. Puede anular, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, o también puede regresar a la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional Electoral. La Comisión Reguladora de Energía la podría integrar a la Secretaría de Energía. El Centro Nacional de Control de Energía podría regresarlo a la Comisión Federal de Electricidad. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, podría pasar a formar parte de Gobernación. Incluso pudiera intentar quitarle la autonomía al Banco de México. Para lograrlo es necesario contar con las 2/3 partes de los diputados presentes, es decir, 334 legisladores, que son los que suman Morena y sus partidos aliados, que son el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, el Partido Redes Sociales Progresistas de Elbester Gordillo. En donde sí Morena puede tener oposición a los cambios a la Constitución que pretende el presidente es en el Senado. Allí en el Senado, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores, necesita al menos 86 senadores para modificar la Carta Magna, y actualmente tiene 76, que es una gran mayoría, pero necesita 10 más de los que actualmente tiene para lograr los cambios. El gobierno no tiene tiempo para lograr desaparecer estos organismos autónomos antes de las elecciones de junio de este año. El 6 de junio tendremos las elecciones más grandes en la historia del país. Se disputan 15 gubernaturas y, más importante, se votará por diputados. Morena necesita desesperadamente la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y senadores para lograr los cambios que quiera sin oposición. Con la gran popularidad con la que cuenta el presidente, en estos momentos las preferencias electorales para el año 2021
según la mayoría de los encuestadores, marca que Morena y sus aliados aventajan a la alianza opositora. La intención de votos para Morena y sus aliados es de 40%, PRI, PAN y PRD 24%, según el periódico El Financiero del 4 de febrero de este año. Los que prefieren a Morena son las personas de 30 o más años, con escolaridad básica y en todas las regiones del país. La pandemia ha causado la pérdida de empleo a aproximadamente 191 millones de personas en el continente americano, y de estos 149 millones corresponde a desempleados en América Latina. Los datos de pérdidas de empleos en México no son totalmente claros. El Seguro Social informó en junio del año 2020 que se habían perdido más de 925,000 empleos formales. Este recuento no incluye a los empleados informales, los cuales suman alrededor de 31 millones de personas, y no se tienen estimaciones precisas de cuántos perdieron su empleo. En 2019, desde luego antes de la pandemia, México era el tercer país, después de Venezuela y Argentina, con el peor crecimiento económico de América Latina. La economía de México decreció de menos 1% en 2019. Y para 2020, la economía de México estuvo mucho peor, con un decrecimiento del PIB de menos 8.5%, uno de los peores en el mundo. En solo 2 años, de 2019 a 2020, la deuda externa de México creció más allá de la deuda externa contratada en cualquier periodo presidencial del siglo pasado y de este. De igual forma, la competitividad ha bajado sustancialmente. Del lugar 32 de 53 países encuestados en 2013, pasamos al lugar 53 de 63 países en el año 2020, de acuerdo al índice del World Competitiveness Ranking, IMD. Como vimos en la conferencia pasada, la productividad de Comisión Federal de Electricidad, medida en cuanto a la energía eléctrica producida por cada trabajador, es muy baja comparada con empresas eléctricas en el mundo. Y el hecho de que CFE tuvo enormes pérdidas en el año 2020 de 67.845 millones de pesos y opera con pérdidas desde hace varios años. México es el 13º productor de electricidad en el mundo. Sin embargo, la producción eléctrica por número de habitantes nos pone muy por debajo al nivel de Tailandia y Egipto, muy lejos de los países de la OCDE. Como vemos en esta gráfica, la instalación de nuevas centrales con energías renovables ha crecido en forma exponencial hasta 2018. No hay datos para 2019 y 2020, pero debido al bloqueo que el gobierno hace de las inversiones privadas en generación con energías renovables, es un hecho que la curva de nuevas instalaciones renovables en México haya bajado sustancialmente en los últimos 2 años. Pese al mal estado económico del país, a la falta de productividad de CFE y sus enormes pérdidas, el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad firmó en 2020 un contrato colectivo muy favorable para los trabajadores y jubilados de CFE. Según el nuevo contrato colectivo 2020-2022 entre la SUTERM y Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores varones pueden jubilarse a los 55 años de edad, si han cumplido 25 años de servicio. Además, podrán incluso jubilarse a una edad mucho más joven, siempre que hayan estado en la empresa durante 30 años. En el contrato colectivo anterior entre la CFE y la SUTERM, los hombres se jubilaban a los 65 años después de 30 años de servicio o a una edad más joven, siempre que hubieran cumplido 40 años de servicio. Por su parte, las mujeres trabajadoras y sindicalizadas de CFE pueden jubilarse después de 25 años de servicio, independientemente de su edad. Las pensiones en CFE son hasta 8 veces mayores a las del Seguro Social y del ISSSTE.
justo cuando se están discutiendo los términos de una profunda reforma de pensiones, en la que los patrones aportan recursos a los trabajadores y el gobierno no hace aportación alguna, la CFE acepta modificar el contrato para establecer una pensión desproporcionada para sus trabajadores. Con esta medida, el gobierno establecería de facto una distinción perversa que dividiría a los trabajadores mexicanos en trabajadores de primera y de segunda categoría, dijo la Coparmex en un comunicado. Es decir, mientras un pensionado de CFE recibirá al jubilarse aproximadamente 803,000 pesos anuales, otros pensionados del país apenas alcanzan una pensión anual de 15,000 pesos, tomando como base el programa de pensión de adultos mayores. Estas condiciones no las tiene ningún trabajador del Estado, y aún menos las empresas privadas. Nos da gusto que el SUTERM haya conseguido condiciones muy buenas para los trabajadores de CFE, pero nos parece que por otra parte no se nota un mejoramiento sustancial en la productividad de la empresa. Varios medios internacionales de prestigio han comentado sobre las modificaciones del presidente a la política energética. Por ejemplo, el diario Financial Times. En su editorial titulada La peligrosa adicción de México a los combustibles fósiles, este diario inglés indicó que la reciente iniciativa presidencial preferente de reformar a la ley de la industria eléctrica va en contra de las tendencias internacionales de elevar el uso de energía limpia. La política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una peligrosa adicción a los combustibles fósiles que va en contra de las tendencias internacionales hacia la energía limpia y el Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, destacó el Financial Times. Además, indica que contravenir acuerdos comerciales globales daña la inversión privada, a los consumidores y traiciona los compromisos sobre el cambio climático. El Financial Times sostuvo que la iniciativa es un revés a la reforma energética de 2013, ya que pondera la actividad de la Comisión Federal de Electricidad sobre competidores privados. A su vez, recordó que el Consejo Coordinador Empresarial manifestó que la propuesta presidencial abre la puerta a una posible expropiación de 17,600 millones de pesos de inversiones privadas en el sector eléctrico, lo cual elevaría el precio que pagan los consumidores por el suministro eléctrico. Hace unos pocos días, el 5 de febrero de este año, la Cámara de Comercio de Estados Unidos publicó un escrito muy claro y contundente. El vicepresidente senior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Neil Harrington, emitió la siguiente declaración con respecto a la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en México. El proyecto de ley de reforma eléctrica presentado al Congreso de México esta semana es profundamente preocupante. Esos cambios drásticos abrirán la puerta al restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en el marco del acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá. Además, estos cambios aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a energía limpia para los ciudadanos de México. Desafortunadamente, esta medida es la última en un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el gobierno mexicano que han socavado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país, en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México. A medida que el país salga de su peor contracción económica desde la Gran Depresión, nada resultará más vital para su recuperación que el empleo y el crecimiento que generen Estados Unidos y otros inversionistas extranjeros. Hacemos un llamado al gobierno mexicano para que retire este proyecto de ley y se comprometa con el sector privado en soluciones tangibles para reforzar la industria energética. Esperamos trabajar con la administración Biden, socios comerciales clave y nuestros socios en México
para apoyar a un sector de energía eléctrica competitivo en México que proporcione condiciones equitativas para el sector privado y contribuya al crecimiento sostenible y la generación de empleos. Con esta carta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos abrimos nuestra mesa de debate.